Hola amigos y amigas, bienvenidos al canal de Academia Diego, el canal donde siempre intentamos explicar matemáticas de una forma fácil y sencilla. El canal donde tenéis más de 700 tutoriales de matemáticas de todos los niveles, explicados paso a paso, agrupados en más de 70 listas y clasificados de esa forma para que os cueste muy poco. En el tutorial de hoy os presento el ejercicio número 4 de la prueba de PAU de la Comunidad Valenciana de junio de 2023, continuando con el examen resuelto de toda la prueba, que espero que esté sirviendo de ayuda para vuestros estudios. De verdad que sí, que yo me alegraría un montón de ello. Hoy os traigo un ejercicio de geometría del espacio en el que nos dan una recta en forma general y un par de puntos. Entonces nos preguntan tres cosas: es que comprobemos que uno de esos puntos pertenece a la recta R, el ángulo que forman dichas rectas, así como la proyección ortogonal del punto P sobre la recta R. Bien, pues no me enrollo más, tras la intro comenzamos a explicarlo. Pues la primera parte es darnos los datos y en el apartado A, como he dicho, nos pregunta que comprobemos que el punto Q pertenece a dicha recta, a la recta R, y encontrar luego también la recta S que pasa por los puntos P y Q, pero eso lo haremos ahora después. Bien, vamos a comenzar. Para comprobar que un punto pertenece a una recta, una cosa muy sencilla de hacer, basta con sustituir las coordenadas del punto en la recta y ver que satisface las ecuaciones, que en este caso son dos porque está en forma general, de la misma. Y entonces, si el punto pertenece a la misma, pues las igualdades serán verdaderas, así de sencillo. Entonces vamos a sustituir, por ejemplo, aquí tenemos la recta y vamos a sustituir x y z por 2, 6, 0 respectivamente, quedando del siguiente modo. En la primera ecuación, 5 por 2 más 6, porque es lo que vale la y, más 7 por 0 igual a 16. Como 10 más 6 más 0 sí que da 16, esta sí que es cierta. Se tiene que cumplir en las dos. Vamos a ver la segunda. Sustituyendo el 260 en la segunda nos va a quedar 9 por 2 menos 6, que es lo que vale y, más 7 por 0. 9 por 2 son 18, menos 6 son 12, 12 más 0, 12. Pues también es cierto. Conclusión: el punto Q sí pertenece a la recta. Queda demostrado. Bien, pues lo que nos pide ahora a continuación es encontrar la ecuación de la recta S, que pasa por P y Q. Bueno, para hallar la ecuación de una recta en el espacio, acordaos que se necesita un punto y un vector. Bueno, en el plano también es así, pero estamos ahora trabajando en el espacio. Pues basta con, como tenemos dos puntos, el P y el Q, basta con hallar, como digo, aparte de estos dos puntos que nos da, el vector. Ahora hallamos el vector PQ y, como todos los vectores, se halla restando extremo menos origen, Q menos P. Hacemos operaciones. Q es de coordenadas 2, 6, 0 y P era 0, 5, 2. Y esto se resta coordenada a coordenada. Por lo tanto, las coordenadas de PQ son 2 menos 0, que es 2, 6 menos 5, que es 1, y 0 menos 2, que da menos 2. Como tenemos ya dos puntos y el vector, pues sobran datos para poder hacer, por ejemplo, la ecuación continua. No lo he hecho en continua porque realmente no me pedían de ninguna de las formas específicas, entonces yo he optado por hacerlo de esta forma. Podría haberlo hecho de otra cualquiera, en forma paramétrica o vectorial, la que fuese. Bien, pues vamos a sustituir. Entonces, usando, por ejemplo, pues el punto P y el vector obtenido, el PQ, nos va a quedar del siguiente modo. La primera componente será x menos la primera del punto, que es 0, partido por la primera del vector, que es 2, igual a y menos 5 partido por 1, que no es necesario ponerlo, y la tercera sería z menos 2, que es la tercera componente del punto, partido por menos 2, que es la tercera del vector. Ya estaría hecho y yo espero que se haya quedado lo suficientemente claro. Vamos a por el apartado B. En el apartado B nos vuelve a dar los datos y ahora nos pide que obtengamos el ángulo que forman la recta R y la recta S. Bien, bueno, pues tenemos aquí las dos rectas y el ángulo que forman, y entonces para hallar el ángulo lo mejor es usar esta fórmula, con lo cual necesitamos tener los dos vectores, el de cada una de las dos rectas. Entonces, de la recta R, como nos la daba en forma general,
para hallar el vector hay varias formas de hacerlo, pero una de ellas es haciendo el producto vectorial de los vectores normales de cada uno de los dos planos que forman esta recta. Entonces el 5, 1, 7, que son los coeficientes de x, de y y de z respectivamente del primer plano, y el vector normal del otro, que es del otro plano, que sería 9, menos 1, 7. El producto vectorial, para el que no lo recuerde, se hacía resolviendo este determinante. Ponemos IJK y debajo los dos vectores. Y entonces, por ejemplo, haciendo por adjuntos de la primera fila, pues sería así. Tachando fila y columna de la I, nos queda este adjunto. 1, 7, menos 1, 7. Todo ello por I. El de la J es un poquito especial. Acordaros de que el de la J, por encontrarse en la posición fila 1, columna 2, como suma un número impar en la fila y la columna, se cambia de signo. Por lo tanto, en vez de poner J, ponemos menos J. He puesto aquí un ojo para que no lo perdáis de vista. Y entonces su adjunto, tachando fila y columna de la J, es 5, 7, 9, 7. Y luego más el de la K, con este no hay problema con el signo. Y entonces, pues su adjunto es 5, 1, 9, menos 1 directamente, más K por ese determinante. Los determinantes de 2 por 2, acordaos que se resuelven multiplicando en cruz y restando. Entonces, en el caso de la I sería 1 por 7 es 7, menos 7 por menos 1, menos 7. Todo ello por I. En el caso de la J sería 35 menos 63. Y todo ello por J. Y en el caso de la K, pues sería 5 por menos 1, que dará menos 5, menos 9 por 1, que es 9. Menos 5, menos 9. Todo ello por K. Resolvemos el primero daría 14i, porque este menos cambia de signo a este, 7 y 7 serían 14, menos 35 menos 63 da menos 28, pero como yo aquí un menos, pues menos y menos sería más 28, todo ello por J, y luego menos 5 y menos 9, que son menos 14 por K. 14, 28 y menos 14 son las coordenadas que tendría el vector de la recta R, pero como esos tres términos se pueden simplificar entre 14, realmente para que no tengan números tan grandes, vamos a usar el equivalente a este vector. Eso solo se puede hacer con vectores, insisto, lo he dicho más de una vez en otros tutoriales. Con puntos no se puede hacer, porque evidentemente cambiaríamos el punto de ubicación, pero el vector da igual si lo simplificamos o si lleva fracciones, se las quitamos haciendo el mínimo común múltiplo, es totalmente lícito. Por lo tanto, V sub R definitivamente va a quedar 1, 2, menos 1. Esas son las coordenadas del vector R. Y las del vector S, como teníamos la recta ya en forma continua, acordaos que su vector eran los denominadores de esta ecuación continua, lo hicimos en el apartado anterior, y entonces su vector es 2, 1, menos 2 directamente. Ya tenemos los dos vectores, ya podemos aplicar la fórmula. Eso lo vamos a hacer aquí porque ahí atrás no me cabía, entonces aplicando la fórmula para hallar este ángulo, pues haríamos lo siguiente. Por un lado tenemos que calcular el producto escalar de ambos vectores. Entonces el producto escalar, para el que no lo recuerde, se colocaban ambos vectores con un por de punto, no de x, que ese es el vectorial con los dos vectores, así el vector de R y el vector de S, y procedemos a hacer la operación siguiente. Multiplicando primera por primera daría 2, segunda por segunda da más 2 también, y tercera por tercera da menos por menos más 2 también. Total que el producto vectorial vale 6. Y ahora en el denominador, para poder resolverlo, hay que calcular los dos módulos. El módulo del vector R, que se calcula haciendo la raíz cuadrada de cada una de sus tres componentes elevadas al cuadrado y sumando. Por lo tanto va a quedarnos 1 al cuadrado, más 2 al cuadrado, más menos 1 al cuadrado. 1 más 4 más 1. Total 6, raíz de 6. Y el módulo del vector S, pues procedemos igual, sería 2 al cuadrado, más segunda componente que es 1 al cuadrado, más tercera componente que es menos 2 también al cuadrado. Esto da 4, esto da 1, esto da 4, total, la raíz de 9, que eso ya sabéis que da 3. Ya lo tenemos todos los elementos, el producto escalar, los dos módulos, aplicamos la fórmula, quedaría coseno de alfa, el valor absoluto de 6, que evidentemente es 6, se pone en valor absoluto para que siempre nos dé la amplitud del ángulo más pequeño, no del más grande que forman las rectas. En caso de ser negativo se queda siempre en positivo. En este caso no había problema porque el producto escalar nos dio directamente positivo.
Haciendo esta operación con la calculadora aproximadamente sale 0,816496, etcétera. Entonces tomamos la calculadora, escribimos este número completo y entonces la secuencia de teclas que hay que presionar para obtener el ángulo, por si no lo sabéis, es primero la tecla Shift y luego la tecla coseno. Y entonces le damos al igual y entonces nos sale que alfa directamente es un ángulo de 35,26 grados. Ya estaría resuelto este segundo apartado. Vamos a por el tercero y último. El tercer apartado y último de este ejercicio que os estoy proponiendo aquí, que era del examen de la prueba de PAU de 2023, de junio de 2023 de la Comunidad Valenciana, nos dice que obtengamos la proyección ortogonal del punto P en la recta R. ¿Y qué es una proyección ortogonal de un punto sobre una recta? Pues básicamente, si yo tengo aquí la recta y el punto respectivamente, pues la proyección ortogonal es otro punto que sería el más próximo de los infinitos que tiene esta recta. Este punto que yo he designado con la letra K. Es el punto, como es el más próximo, formará un ángulo de 90 grados con la misma y entonces es el que hay que hallar en este ejercicio. Y para ello vamos a hacer una cosa de momento, que sería expresar esta recta que está en forma general, como hemos dicho antes, pasarla a forma paramétrica. Y ahora os digo el porqué. La forma paramétrica es esta de aquí y entonces necesitamos saber tanto un punto como un vector, pero como ya lo teníamos calculado de apartados anteriores, pues tomamos el punto Q, por ejemplo, y su vector de la recta, que era el 1, 2, menos 1. La primera componente sería x igual a la primera del punto, que es 2 más 1 por lambda, más lambda, igual a 6 más 2 lambda, y por último z igual a 0, que no lo voy a poner, menos lambda. Ya tenemos la recta en forma paramétrica y me vais a decir, ¿y por qué la pasas a paramétrica? Pues veréis por qué. Porque si yo tengo que hallar las componentes de este punto K, que serían 3, pues le podría designar cada uno con una variable, a, b y c, x y z, o cualquier cosa así. Pero entonces tendría que plantear 3 ecuaciones para hallarlas. De esta forma, si yo lo expreso con x y z, lo que me acaba de dar la paramétrica, puesto que K pertenece a la recta R, podría expresarlo mejor así. Y eso, 2 más lambda, 6 más 2 lambda y menos lambda, que es el punto genérico, que se usa muchísimo en geometría, nos permite con una sola variable poder calcularlo. Y entonces esa variable, para calcularla con una sola ecuación, es suficiente. ¿Qué ecuación hay que plantear? Pues vamos a pensar una cosa muy sencilla. La recta R tiene este vector y yo podría calcular el vector que une P con K, el vector PK. ¿Y qué le ocurre a esos dos vectores? Pues le ocurre una cosa muy sencilla, que ambos vectores son perpendiculares y por lo tanto su producto escalar da 0. Esa es la ecuación que hay que plantear. Comenzamos calculando las componentes del vector PK, que como ya sabéis obtiene restando K menos P, extremo menos origen. Entonces nos va a quedar así. La primera componente sería 2 más lambda menos 0, que eso da 2 más lambda. La segunda sería 6 más 2 lambda menos 5, como 6 menos 5 es 1, pues nos va a quedar 1 más 2 lambda. Y la tercera y última sería menos lambda menos 2, pues que se queda así, menos lambda menos 2. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es el producto escalar, igualarlo a 0 y así averiguar el valor de lambda. Y ya tendríamos casi terminado el problema. Colocamos el vector de la recta R, 1, 2, menos 1, y lo vamos a multiplicar escalarmente por el vector obtenido hace un momento, el vector PK. Acordaros cómo se multiplican los dos vectores escalarmente, es primera por primera, por lo tanto 1 por 2 más lambda nos queda eso, 2 más lambda. 2 por 1 más 2 lambda nos va a dar 2 más 4 lambda. Y menos 1 por menos 1 menos 2 lambda, menos por menos más, pues más lambda más 2, igual a 0. Transponemos términos, dejamos a la izquierda todas las lambdas, entonces sería una y 4, 5 y una 6 lambda en total. Y en el otro lado del igual pensemos 2 más 2, 4 más 2, 6, pasará al otro lado cambiado de signo como menos 6. Con lo cual lambda sería el cociente entre menos 6 y 6 y eso lambda nos da un valor de menos 1. Ya tenemos el valor de lambda y para hallar entonces las componentes del punto K, que es lo que nos pedía al fin y al cabo el problema, la proyección ortogonal de P sobre la recta R, basta con sustituir menos 1 en esta expresión de aquí. 2 menos 1 como primera componente, 6 más 2 por menos 1 como segunda componente, menos 1 como tercera y última componente. Aquí sería 2 menos 1, 1. 2 por menos 1 son menos 2, por lo tanto 6 menos 2 daría 4. Y menos menos sería más 1, la tercera y última componente.
141. Ese es el punto más próximo a P que pertenece a la recta R, su proyección ortogonal. Espero que haya quedado claro, lo he explicado lo mejor posible para que se entienda. Ojalá así sea. Pues nada, chicos y chicas, esperando que sea útil este tutorial. Solo me falta lo de siempre, recordaros que miércoles y domingo, y cuando tengo algún día así un ratito, pues también subo algún vídeo más, con lo cual el material de mi canal siempre está aumentando. Para estar atentos y no perderos nada, lo mejor es estar suscrito y darle a la campana. Nos vemos en próximos tutoriales. Chao, chao, un saludo.